Vamos a ir a la palabra. En la primera carta de Corintios, capítulo 3, el verso 11 y 12. Recuerde que estamos en la serie 12 piedras preciosas, 12 palabras de sabiduría. Amén. Y ya hemos venido hablando de varias piedras. Y el texto base de esta enseñanza, y que todo tiene que ser así, por la palabra, porque no hay otra forma de entender las cosas de Dios si no es por la escritura. Dice así, 1 Corintios 3, el verso 11, porque nadie puede poner un fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. La palabra está hablando aquí de un fundamento, de una base, de un soporte. Y ese es el soporte de nuestras vidas espirituales. ¿Por qué Jesucristo es el fundamento? Porque si usted pone fundamento de hombre, le puede pasar lo que le pasó a aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. Es decir, si creemos en filosofías, en fábulas, en cuentos, cuando venga el problema, esta palabra que es filosofía, que es historieta, que es cuento, no sirve. No va a impedir que las circunstancias adversas sean soportadas. En cambio, aquel que fundamentó o fundó su casa, su vida, sobre la palabra de Dios, ese sí, en el momento de la dificultad, que sienta que todo el mundo se va de su lado, dice, se pueden ir, pero Dios está conmigo como poderoso gigante. Entonces es escritura y nos hace soportar. O cuando estamos recibiendo muchas bendiciones, la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos. ¿Sí? El agradecimiento es una alabanza. Entonces ahí es donde ese momento feliz, Dios se va a sentir gozoso porque le agradeció y Dios le puede dar más. Entonces es un buen momento, pero un momento duro, también la palabra va a ser como una espada, va a ser como martillo que quebranta la piedra, va a ser alimento, va a ser un sustento a nuestra vida y por eso dice Pablo que no hay otro fundamento que el que está puesto, o sea, ya el fundamento fue puesto, amén, ya fue puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí viene el texto que nos fundamenta, que nos edifica, que tiene que ver con las piedras, con las 12 piedras preciosas y con los dos materiales, que son oro y plata, porque en total son 14 materiales. Y dice, si sobre este fundamento alguno edificare, esto es, el edificar es la acción de construir. ¿Cómo se crece cuando somos edificados? ¿Con qué? Con palabra de Dios revelada. Cuando es esa palabra que sale de la boca de Dios, será como oro. Como oro significa una palabra de gloria. Como plata, una palabra de justificación. Una palabra que nos limpia, que nos perfecciona, porque la plata es como para que brille, para que tenga ese valor, pasa por fuego. Lo mismo las piedras preciosas, que son un excelente material. Y hay tres materiales que no se deben usar, que la gente dice que si lo usaren, ¿sí? Si alguno pusiera sobre fundamento, entonces la madera, el heno y la hojarasca son palabras que no van a dar la resistencia, ¿sí? Porque el fuego las enciende. Entonces hemos venido hablando de esa palabra y dijimos acerca de la primera piedra. Yo siempre hago un resumen. No voy a extenderme demasiado para entrar en la piedra que nos compete. La primera se llama cornalina y corresponde a la tribu de Rubén. Observe que es de color rojizo, Amén. Y esa palabra, la palabra de sabiduría que sale de aquí, de esta piedra, del significado de esta piedra, es redención, porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y la segunda piedra
se llama topacio. Esa palabra, topacio, es como algo refulgente, ¿eh? Es algo refulgente. Y ahí es donde está la palabra boca de fuego, que tiene que ver con lo profético. Si usted desea escuchar acerca del tema, ya hay un video que trata de esto. Entonces, lo encuentra ahí en el canal de la pastora o en mi canal. Entonces, fíjense el color, que es como bronce. Y esta palabra tiene que ver con la segunda palabra de sabiduría, que es el perdón. La tercera piedra corresponde a la tercera tribu, ¿sí? Esa piedra es la cornalina, ¿sí? Perdón, carbunclo, de la tribu de Leví. Mire el color rojo, es un rojo intenso. Y la palabra de sabiduría es perfección. Y hoy vamos a trabajar y vamos a aprender de la cuarta piedra. La cuarta piedra es la esmeralda. Mire qué hermoso. ¿Sí? La esmeralda. Esta piedra corresponde a la tribu de Judá. Y vamos a aprender, de aquí sale una palabra de sabiduría que necesitamos, porque ya vimos la primera, redención, la segunda, perdón, la tercera, perfección. Y esta cuarta ya se las voy a decir. El color de esta piedra es turquesa o verde, ¿sí? Cuando vemos este color decimos, ese es verde esmeralda, también se dice que es turquesa. Corresponde a la tribu de Judá. Y esa palabra viene del hebreo Yehudá, que significa alabaré a Jehová. ¿De dónde sale el significado de esa palabra? Jacob, recuerde que se enamora, ¿sí? Cuando llega allá que lo envía su padre, se enamora. Y se enamora de Raquel. Y cuando se enamora, él muestra sus intenciones ante Labán, pero le cambian la esposa por Lea. Y Lea empezó a sufrir. ¿Por qué? Porque el corazón de Jacob no estaba con ella, sino con su hermana. Y ese era lo normal. Él se había enamorado de ella. Y ella, en el capítulo 29 del libro de Génesis, expresa unas palabras. Ella había tenido varios hijos. Antes de Judá había tenido a Rubén. Y el deseo de ella era que Jacob la amara por los hijos. Y eso le pasa a muchas mujeres que quieren ganarse el corazón del marido, del esposo, ¿sí? Con un hijo. Dice, no, cuando ese hijo nazca, entonces me va a amar y él va a cambiar. Y nadie cambia porque tenga hijos, a menos que sea una persona temerosa de Dios que tome responsabilidades. Entonces, esa era la esperanza de Lea. Ahí en el capítulo 29 del libro de Génesis lo podemos encontrar en el verso 34. Y dice así la escritura. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora, corrijo, el 35, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Estaba leyendo el anterior, que era Leví, pero lo voy a leer para que entienda algo. Mire cómo el deseo de Lea era tener hijos para atraer a su esposo. Dice, y concibió una vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Significa unirse. ¿Sí? Ella dijo, aquí se va a arreglar la situación, pero no se arregló, porque el corazón de él era con su hermano. Entonces, dice el 35, con referencia
a Judá, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Qué quiere decir esto? De que ella se contentó ofreciendo su hijo al Señor, diciendo, mi marido no me pone atención, pero mi satisfacción y mi contentamiento está en Dios. Y este es un consejo. Si usted está soltero y está soltera, búsquese a alguien que ame a Dios más que usted. ¿Por qué? Porque si ama a Dios más que usted, tiene un buen corazón. Porque ahí hay una seguridad. Va a respetar a Dios y le va a respetar a usted. Entonces, ese nombre, Yehuda, significa alabanza a Dios. Por eso se dice que la tribu de Judá es la tribu de la alabanza, es la tribu de la adoración. Pero eso tiene su significado más profundo, porque Judá, desde ya le digo, Judá apunta a Cristo, porque de ahí salió Cristo, y Cristo merece toda adoración. Entonces, hay una palabra que señala el propósito por el cual Dios crea esta tribu. Tiene su propósito. Y lo encontramos en Génesis 49, del verso 8 al 12. Porque tenemos que entender que hubo dos palabras. Hubo una palabra que salió de la boca de Jacob y hubo otra palabra profética que salió de la boca de Moisés. Y de la boca de Jacob me voy a referir hoy a lo que dice Jacob. Y en el próximo video, donde vamos a seguir hablando de la tribu de Judá, porque hay dos partes. En esta vamos a ver cuál es la palabra que tiene que ver con nosotros. Y en el otro vamos a hablar del nuevo pacto, porque Judá tiene que ver con nuevo pacto. Amén. Dele gloria a Dios allá donde usted se encuentra. Entonces, en Génesis 49, el verso 8 al 12 nos dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Amén. Entonces, esta palabra la vamos a dividir en dos partes. Una que tiene que ver con la de hoy, la palabra de sabiduría, y la otra con el nuevo pacto. Porque de aquí hace relación a un nuevo pacto. Habla de un rey. ¿Sí? Se le prometió a David que no faltaría varón en el trono. Tiene que ver con Cristo. Y la palabra de sabiduría, esa palabra de la cual nos está hablando, dice en el verso 8, a Judá se le entrega la primogenitura. Fíjense que en el verso 8 está diciendo, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Está mostrando de que como Rubén, a Rubén no se le da la primogenitura, no se le confirma. A Simeón tampoco, y a Leví. Dice, bueno, ¿y a quién se le entrega? Se le entrega a Judá. Porque hay una promesa de que vendría un Mesías. Y él es el primogénito entre los hermanos. Dice la Escritura. Entonces, como es el primogénito, ahí es que se le da la primogenitura. Se le da en la eternidad la primogenitura a Cristo. ¿Y por qué razón se le quita a Rubén?
la primogenitura. Y tampoco se le da a Simeón y a Leví por falta de carácter. Le faltó carácter. Y carácter, algunos piensan que es el que coge rabia. Eso no es carácter, eso es mal humor. Eso es diferente. Eso es simplemente una debilidad. Eso es una obra de la carne que anda cogiendo rabia de manera constante y no le pueden decir nada y no le pueden hablar. O que comete errores, o que no se sostiene en la palabra, le falta carácter. Y ahí se marcó de que Rubén no sería primogénito, de que Simeón por su fiereza, lo mismo que Leví, que después Dios lo restaura así con la palabra de Moisés, pero la primogenitura la perdieron ellos, no pudieron alcanzarla. Entonces, fíjense que nos está hablando en el verso 9 de un animal. Hay un animal que está mostrando esa palabra. Dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Está mostrando a Judá como un león. Y el león tiene unas características, esas características que le permiten ser el rey, no de la selva, sino de la sabana, porque los leones no viven en la selva, viven en la sabana. Entonces, el rey de la sabana le permite ser eso. Esa palabra que se refiere aquí a la esmeralda es carácter. Porque el carácter es el que nos da la victoria. Es el que nos permite permanecer en la palabra. El carácter se refiere a una naturaleza. Y esa naturaleza en nosotros, los hijos de Dios, es la naturaleza de Cristo. Cristo tiene un carácter. Y carácter tiene que ver con conducta y comportamiento frente a situaciones y circunstancias. Entonces, carácter significa naturaleza propia de una persona que la distingue de las demás personas. Judá se iba a distinguir de sus hermanos cuando los hermanos de José, algunos lo querían matar. Pero ¿sabe qué hace Rubén? Impide que lo mate. Dice, no lo mate, échenlo en la cisterna. ¿Sabe lo que hace Judá? Judá tiene un poder en sus labios. Dice, saquen a José y mejor véndanlo. La palabra de Cristo, mire lo que está diciendo, que Dios nos saca del lodo cenagoso y nos manda al propósito eterno. Nos conecta con el propósito. Judá sirvió para decir, sáquenlo, véndanlo a los ismaelitas. Lo estaba mandando al palacio. Por eso usted pasa por prueba, porque la palabra de Cristo lo mete en prueba para que la prueba produzca carácter en usted y en mí. Dele gloria a Dios en esta mañana. Y si usted le puede dar un aplauso, dele el aplauso. Dele la gloria en esta mañana. Entonces, la palabra que necesitamos, mire, nosotros, primera palabra, redención, somos rescatados. La segunda, somos perdonados. La tercera, somos perfeccionados. Y ahora viene formación de carácter que es necesario en nuestras vidas. Ese es un proceso. Estamos siendo procesados. Si usted ya es de Cristo, necesita ser transformado para obtener el carácter de Cristo. Judá, por tener el carácter, mire cómo defiende a su hermano, lo sacó de la cisterna, lo envía a los ismaelitas. Y esos ismaelitas eran mercaderes, comerciaban todo lo que Egipto necesitaba, pero llevan a un hombre llamado José, y por la palabra de Judá es enviado. Usted es enviado a las pruebas. Jesús es llevado por orden del Padre, por el Espíritu, al desierto para ser tentado por el enemigo. Y a veces vemos la tentación y que Dios nos libre y que no nos deje caer. Pero muchas veces Dios tiene que probar porque Dios no tienta, Dios prueba. Y las pruebas de Dios son fuego, son agua, son bofetadas o bofetones, son
situaciones muy duras y a veces no entendemos por qué se enferma un hijo. Mire que a Jairo se le enfermó una hija y estaba muriéndose. Y Jesús dice, no se va a morir, está durmiendo. La palabra de Judá, la palabra de Jesús cambia las circunstancias. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y Jairo vio la gloria de Dios. Le dijeron, Jairo, no molestes más al maestro, pero sabe una cosa, siguió y fue donde su hija y llevó a Jesús. Es que la palabra de Judá muestra a Cristo. Y esa es la palabra que nosotros estamos necesitando día a día, la palabra de Cristo. Por eso en la primogenitura de Cristo hay palabras de gracia que usted y yo necesitamos. Amén. Dele gloria a Dios en esta mañana. Entonces, como Judá tiene el carácter, se le entrega esa primogenitura. Puede afrontar circunstancias. Mire que Cristo afrontó situaciones. Y por eso está mostrando a un animal. Ese animal se llama el león. Y el león pasa por 3 fases en su vida. Y está diciendo primero, en el verso 9, cachorro de león Judá, la primera etapa de cachorro. Y Cristo pasó por esa etapa de cachorro. No crea que porque es un cachorro es inofensivo. Ya tiene colmillos y tiene uñas. Y tiene papá y tiene mamá. Entonces, el cachorro, cuando usted ve estos videos de National Geographic, ¿sí? De Animal Planet y esto, ve que el cachorro parece que está jugando, pero se está entrenando, porque el juego produce carácter. Eso lo dicen los pedagogos. El juego produce carácter. Mire cómo los niños juegan a diferentes cosas y de acuerdo a lo que jueguen, así van a ser. Y en el juego se muestra lo que uno tiene dentro. Sí, hay niños que son muy creativos, que de pronto ven una caja y en esa caja para ellos es una nave espacial. Y ellos quieren ser astronautas. Y está mostrando grandeza. Y entonces el problema no es el niño ni la caja, sino el papá que dice, deje de jugar con eso. Y le estamos cortando. Entonces los leones dejan que sus hijos se entrenen entre ellos, están combatiendo y empiezan a morderse, pero no se hacen daño. Entonces, esa etapa es de entrenamiento y en esa etapa tenemos que pasar nosotros. Hay gente que necesita entender que para llegar a un altar o a una plataforma ministerial tiene que pasar por el entrenamiento. Pasó Josué y entregó la tierra prometida. Pasó Eliseo e hizo más milagros que el mismo Elías. Pasó el mismo Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios, siendo cachorro, mire lo que dice el Salmo 104, acerca de los cachorros que tienen un carácter, y hay una característica, es que los cachorros, cuando les da hambre, ellos saben de dónde le viene el alimento. Amén. Entonces, ahí en el Salmo 104, el verso 21, amén. Verso 21 dice, los leoncillos rugen tras la presa. Oiga, un leoncillo ruge. Ya está mostrando carácter, fiereza, pero es una fiereza que tiene que ver bien conducida. Porque los leones no gastan energía, no la pierden, la utiliza. Y de eso tenemos que aprender nosotros, que nos podemos desgastar en una prueba innecesariamente, porque la prueba debe producir fe y confianza en el Dios Altísimo. Y dice, y para buscar de Dios su comida. Oiga, los leoncillos, eso que usted ve ahí en la selva, ahí por medio de los videos de National Geographic o Geographic, ¿sí? O Animal Planet. ¿Sabe qué pasa? Ellos saben que su comida viene de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra comida?
la revelación de la palabra que nos va a hacer madurar, que nos va a hacer crecer espiritualmente. Todo hijo de Dios al principio depende de que lo alimente. Al cachorro, mientras se entrena, la que caza es la leona. Y cuidado con las leonas, porque son animales que defienden a sus cachorros y pelean y cazan la presa, y ese es el motivo por el cual se mueve una leona a traerle alimento. Y entonces, después que come el rey, el león, el macho alfa de esa manada, entonces le deja a los cachorros, que primero come el rey y después come no. Entonces la palabra nos está enseñando carácter, y el carácter tiene que ser formado por pruebas, por dificultades, por adversidades. Entiéndalo, sí, como yo lo entendí al principio. Cuando yo entro al evangelio me esperaba una prueba y fue dura, pero gloria a Dios, pasamos la prueba. Y yo le pregunté a un hermano misionero de Puerto Rico, le dije, hermano, ¿cuándo se termina esto de que el diablo lo ataque a uno? Él se sonrió, me dijo, hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga, usted estará en prueba, en luchas, pero es una buena noticia, porque eso es un entrenamiento que a usted le sirve. Porque si usted pasa una prueba y le viene la misma prueba, usted dice, ya pasé por ahí, la puedo soportar. Y si le viene una más fuerte, diga, en la anterior, en la prueba anterior, ¿sabe qué? La veía gigante y Dios me ayudó y me hizo crecer. En esta Dios me dará la victoria. Dele gloria a Dios. Dios me dará la victoria en esta prueba. Pueden ser pruebas de salud, pruebas económicas, prueba de familia, prueba de cualquier cosa, pero ¿sabe qué? En Cristo somos más que vencedores. Esa palabra se tiene que formar, tiene que entrar. Y si usted está recibiendo esta que se llama carácter, esta palabra está entrando en su alma, en su espíritu, para alimentarle, para fortalecerle. Los leoncillos esperan su comida. Mire, lo dice. No dice que viene del papá de león ni de la mamá, sino de Dios. Eso significa que el mismo Cristo, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el verso 41, él mostró ese carácter de leoncillo. ¿Sí? Quiere decir que los niños espirituales, en la medida en que van creciendo, van mostrando capacidades y habilidades. Dice así la palabra: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Se quedó el niño mire, ese niño no se perdió. El niño sabía por qué se quedaba. Y lo vamos a ver. Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Mire dónde estaba el niño Jesús, que ya hoy día no es niño. Él estaba en el templo. ¿Y qué representa el templo? Representa muchas cosas que tienen que ver con Dios. Él estaba buscando su alimento en el templo, porque en el templo se movía la presencia de Dios. En el templo estaba el Señor. En el templo se hablaba de Dios. En la iglesia se habla del Señor. ¿De qué vamos a ir a la iglesia? No vamos a estar escuchando otras cosas diferentes a hablar del Señor, de su poder, de su gloria, de su magnificencia, de lo que Dios hizo en la época de Moisés, lo que hizo, cómo sustentó Dios a su pueblo.
Si Dios lo hizo con Israel, lo hace con la iglesia. Diga gloria a Dios y diga amén. Diga, Dios me sustenta. Tiene que creer. Entonces, él estaba siendo sustentado, el niño, como un leoncillo buscando el alimento, su alimento. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. O sea, le escuchaba cómo hablaban de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Amén, él estaba escuchando eso, números. Él estaba escuchando la Torá y él preguntaba. Y una de las formas de aprender es preguntando. Se aprende preguntando. ¿Qué es aquello? ¿Qué es esto? ¿Por qué dice aquí que esto está escrito? Dice, y todos los que le oían, o sea que el leoncillo rugió. Ese leoncillo empezó a rugir, porque los demás, los ancianos, los que pasaron 30 años, un poco más también, de su vida estudiando las escrituras, escudriñando, ahora estaban escuchando a un niño de 12 años de edad. Amén. Le estaban escuchando y se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta, porque ellos también empezaron a preguntar. De acuerdo a lo que uno come espiritualmente, de eso va a hablar. Y Jesús estaba recibiendo de José, de María, se fue donde los doctores, estaba en el lugar de la presencia de Dios y estaba recibiendo. Entonces, sus padres que estaban tan preocupados, es que Jesús estaba mejor en el templo. Y no menosprecio la crianza de José y de María, que fue excelente, pero estaba en un buen lugar, el templo de Jerusalén. Entonces, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Había una carga en el corazón de ellos y era normal. Pero mire la respuesta de Jesús. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Oiga, que eso se llama carácter de niño. Quiere decir que él definió con voluntad propia, siendo el Hijo de Dios, definió, yo necesito al Padre. Los negocios son los intereses de Dios. Cuando alguien empieza a interesarse en los negocios del Padre, va a ser conducido a un ministerio. Él no se interesó en sí mismo. Mire, ahí no estaba el papá y la mamá, sí, los naturales, pero estaba el Padre. Estaban hombres que eran hombres del templo, tenían sabiduría. Pero sabe una cosa, que el leoncillo superó a esos leones, lo superó por su carácter. Y es ahí donde cuando le viene una prueba, ¿usted cómo la asume? Usted mira al cielo en oración. Usted busca la presencia de Dios inmediatamente. Hay gente que se va a correr donde el vecino, donde el amigo a buscar, y ya después que no es que vamos donde Dios, lo último, no. Primero el Señor. Siempre que venga un problema, relaciónelo con rodillas. Pastor, ¿y por qué? Porque usted la tiene que doblar. Y si no las puede doblar, tiene las manos. Porque hay personas que tienen problemas de rodilla y no pueden doblar. Y eso lo entendemos. Pero si usted la puede doblar, dóblela. ¿Por qué se relaciona con manos? Porque usted las levanta al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces el leoncillo espera de Dios la respuesta. Cuando David, que es de la tribu de Judá, él tenía un problema, consultaba a Dios. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, él estaba en una ciudad que se llamaba Keila. Y David estaba ahí y Saúl iba a destruir la ciudad por causa de David. Entonces él se enteró. Saúl viene, ¿qué hace? Consultar, buscó el efod, buscó el urín, significa luz.
Buscó la revelación, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo que iba a ser entregado, porque él empezó a preguntar y Dios le contestó. Y Job lo dijo acerca de eso. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Amado, tenemos que entender que el carácter se forma por medio de dos cosas: del consultar a Dios, de ser metido en situaciones, y de salir airoso. Oración y situaciones. Así es que Dios nos forma. Amén. Dios permite escasez para mostrar su abundancia. Dios permite la enfermedad para mostrar su milagro y su gloria. Entonces nosotros somos los del problema que nos quejamos. Pero ¿por qué este problema? Si yo estoy orando, ayunando, diezmando. No, eso no tiene nada que ver. Siga haciéndolo. Yo he sido fiel a Dios. No se queje. Alabe. Por eso Dios le da la primogenitura a la tribu de Judá por su carácter. Fíjense que el primer rey no era de Judá, sino David. Y lo que hizo David fue grande. La época dorada de Israel estuvo con David. Después de la tumba de Cristo, que ahí no está él, sino que está en la presencia de Dios y está reinando, la otra tumba visitada es la de David. Porque la gente se identifica con David en el sentido de las hazañas. A nadie le gustan los perdedores. ¿Sí? Nadie admira, yo admiro a aquel porque... No, eso no se hace. Uno admira a los ganadores y Cristo es un vencedor de la tribu de Judá, carácter de león. Y este carácter de león tiene que ser formado en nosotros, y el carácter de leona en las amadas mujeres de Dios tiene que ser formado, que defiende a los hijos, que está ahí, que está pendiente del alimento, de la casa. Eso es un carácter. Amén. Las buenas amas de casa tienen un buen carácter porque están pendientes. Ahí está la mujer virtuosa, el poema La mujer virtuosa. Esa es una leona. Esa es una leona. Entonces la primera etapa es la de leoncillo. Y la palabra nos está diciendo que este leoncillo crecía, aunque no entendía. Y le voy a decir algo, mire lo que dice aquí. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Nadie va a entender su proceso, solo Dios. Y a veces ni lo entendemos hasta que Dios nos lo aclara. ¿Por qué estamos en prueba? El que lo entiende perfectamente es el Señor. Sabe por qué nos meten las pruebas y permite circunstancias adversas. Entonces, José y María no entendían qué era lo que él hablaba. ¿Cómo así que los negocios del Padre, que tú tienes que estar aquí? Y no entendían. Y dice el 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, se sujetó a ellos y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice el verso 52 del carácter de Jesús, cómo iba siendo formado. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. Eso es carácter. Y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué necesitamos para tener estatura? Necesitamos sabiduría. Necesitamos la gracia de Dios. Estatura espiritual se alcanza con sabiduría. Y la gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a abrir puertas. Porque cuando usted empiece a hablar y a hacer cosas de manera sabia, te va a ser promovido. Si está en la empresa como empleado y usted tiene sabiduría para hacer lo que hace, no tanto conocimiento científico lo puede usar, sino sabiduría que sobrepasa el conocimiento humano. Entonces el jefe y el gerente y el presidente de la compañía dice, esa es la persona que necesitamos. Cierto día llamaron a un empleado a una oficina. Un jefe de departamento le dijo, te vamos a dar, estaba con el gerente, el jefe de área con el gerente, llaman a un empleado y le dice, necesitamos que tú cumplas una misión. Y la misión
es que mañana van a venir 100 cajas y de las 100 tú vas a coger 10 y las apartas, pero solamente vas a facturar 90. Y él se sorprendió y quedó así, no, yo no hago así, no, piénsalo y mañana nos das la respuesta. El hombre se fue, el hombre habló con su esposa, el hombre oró y al día siguiente se presentó y dijo, él le pregunta, ¿acepta la propuesta? Y dice, no la acepto. Pero después de costar el puesto, no importa, pero no la acepto, porque yo soy hijo de Dios, porque yo no puedo robar, y eso desagradaría a mi padre, y mi nombre quedaría por el suelo, el de mis hijos, mi esposa, y quedaría destruido como un ladrón cuando me descubra. Entonces, los jefes le dijeron, tienes el cargo de jefe de almacén, porque hemos visto que era un hombre honesto. Mire que lo que parecía una cosa difícil, una situación adversa, que su puesto estaba en peligro, resultó ser una bendición, estaba siendo probado. Es que para usted y yo ser promovidos tenemos que ser primeramente probados. Y lo dice la palabra, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que tener un carácter en la obra de Dios. Y si es nuevo, tiene que ser probado. Tiene que ser probada esa persona. Cuando usted compra una bicicleta, usted en el almacén la prueba. Si va a comprar una bicicleta, la prueba. O si va a comprar un artículo, primero lo prueba. Lo que sea, siempre usted lo prueba. Si está haciendo una comida, usted la prueba. ¿Sí? Para alguien decir, me gané la medalla de oro de los 100 metros planos, tuvo que pasar por una prueba. Tuvo que correr con 12 personas y él estaba ahí y tuvo que correr y ganarse la prueba y al final recibe la medalla de oro, que es prestigio en Juegos Olímpicos. ¿Cuánto más en el reino? Para ser promovido necesitamos carácter. Por eso esta piedra, que es esmeralda, representa carácter. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado. ¿Y de qué color son los árboles? Verdes. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabe qué? Que el carácter nos hace prosperar. Hay gente que dice 10 pasos para prosperar. No, uno, tenga carácter. El de Cristo en usted. Y pastor, ¿y cómo lo adquiero? Ya lo estamos diciendo, pruebas. Va a ser probado, todos tenemos que ser probados. Y en esa prueba, yo para estar aquí tuve que ser probado. Y por años, para llegar a este punto de compartir esta palabra, años de formación, años de entrenamiento. Hay gente que no conoce. Hay gente que ve la gloria o las victorias de uno, pero no ve la historia. No ve cuánto dedicamos al estudio de la palabra, a leer muchos libros, al escudriñar las escrituras, cuántas horas requerí yo de esto. Y le digo que esta enseñanza no fue de ayer. Yo llevo años en esto, en este tema. Llevo años. Y le oro al Padre, ¿qué significa esto? Esto es buscar a Dios. No crea que los predicadores que pasan por aquí la revelación les viene así. No, han tenido que buscar la presencia de Dios, han tenido que doblar rodillas. Entonces Jesús estaba demostrando que estaba creciendo bien. En gracia y en estatura es lo que tenemos que crecer. Eso es carácter. Es una naturaleza. Carácter es sinónimo de la naturaleza de Cristo en nosotros. Y su naturaleza siempre va a agradar al Padre. Porque Jesús estaba en el templo, porque quería agradar al Padre. Usted haga todo para agradar al Padre, así la gente no le guste. Mire que Jesús está predicando la palabra, y una palabra pero fuerte, azote. Y creo que era más fuerte que la de Juan el Bautista, que considero uno de los hombres que era fuerte, pero hacía bien. Y la gente se le empezó a ir. Y Pedro le dice, Señor, se están yendo.
Y podría uno pensar muchas cosas de esa expresión, pero Jesús dijo, tú también te quieres ir con ellos, vete. Hay gente que le gusta que le prediquen todo bonito, suave, pero cuando viene la palabra fuerte, cambian el canal, se salen del canal, cambian la emisora, cambian, si están viendo televisión y hay predicador y está siendo fuerte, mira que eso del pecado a Dios no le agrada y tienes que cuidar tu vida, tu testimonio, y la palabra empieza a ser fuerte. ¿Usted sabe de dónde salen los diamantes? De la presión. Y hay entrenamientos militares rigurosos, sumamente rigurosos, y entran 50, van 20, quedan 10, 5 y queda 1. Y a veces no queda nadie. Dice, no pasaron. Y se invirtieron millones de dólares en entrenamiento militar en mucha gente y al final cogió la campana, porque hay una campana, dice, el que quiera irse toque la campana. Yo te doy un consejo, no toques la campana, no tires, que la fuerza de Dios está contigo, no te desanime, que en esto es así. Así es que se forja un hijo de Dios, un ministro, y así nunca seas pastor o ministro. Hay una cosa que no se aleja, es Dios. Hay no una cosa, la unción. La unción no se aleja de ti, está ahí disponible, pero aprovéchala. Que la presencia de Dios está ahí para ti. Que si la menosprecia, eso sí, se tiene que ir. Pero si la aprovecha, te va a pasar por momentos duros, difíciles, angustiosos, dolorosos. Pero Pablo lo decía, que aunque pasara por pruebas, aunque pasara por dificultades, aunque él decía, lo decía en la escritura, vea, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué lo decía? Porque lo había comprobado. Eso no eran frases, eran palabras que salían del dolor que había pasado Pablo, de las pruebas, de las persecuciones, y fue apedreado una ocasión y dijo, vamos nuevamente para allá. ¿Cómo que vamos para allá? Ya te apedrearon. No, hay que confirmar a los hermanos. Es que cuando uno está en este camino, debe permitir que ese carácter de león de Cristo sea formado. Entonces, la primera etapa, y la segunda etapa es la del león joven. Y ahí mismo lo dice en la escritura. Ese león joven ya dejó de ser cachorro, ya caza, ya provee, ya se enfrenta, porque tiene carácter. Dios le puso una naturaleza al león. ¿Sí? Ese león, dice ahí la escritura, se encorvó, se echó como león. Usted ve un león acostado y se ve elegante. Yo no conozco un león que se vea feo. Bueno, cuando llegan algunos ya viejos que se le caen los dientes. Pero el león cuando está joven aún acostado produce temor. El que lo ve dice, cuidado con el león. En los documentales, vi un documental de un hombre que andaba con una vara y a él le gustaba meterse con los leones y se iba acercando. Pero el solo hecho de ver, él tenía que hablar bajito. El león. Porque donde él lo escucha se pone de pie. Y el león siempre infunde respeto. O sea, por eso Jesús le dijo al diablo, aléjate de mí, Satanás, estás pisando territorio mío. O sea, Jesús era un león. Y cuando se le enfrentó a los fariseos también le suelta unas palabras fuertes. Ustedes son sepulcros blanqueados. Cuando toma el azote en el templo que le dolió en su corazón, que se metieron con la casa de su padre, se puso firme. Es que a uno le tiene que doler la casa de Dios, tiene que tener pasión por las cosas de Dios. Y si nos toca levantarnos temprano, aquí estamos. Porque ese es un carácter. Amén. Diga gloria a Dios allá. Mire, toma ese azote. Y le dijo, han convertido la casa. Ese le dolió a Jesús. Ahí no había ira, sino dolor. Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Eso es lo que uno tiene que ser, un vigilante en el evangelio, tener el carácter. Porque en esto
Es definitivo el carácter para entrar a la presencia de Dios. O sea, el que no tiene carácter tiene que empezar a buscarlo para entrar en la presencia de Dios. Para él afirmarse en los caminos de Dios y dejar atrás toda debilidad, porque los leones la pelean, la luchan. Hay un enemigo de los leones que se llaman las hienas. Esas hienas son cobardes, pero ellas tienen que buscar como 20 hienas para atacar a un león. Y son ladronas porque lo que hacen es robarle la presa a ese león. Entonces, hay un enemigo de las almas que se llama el diablo, que es uno que le gusta atacar a mansalva. ¿Sabe cuándo el diablo ataca a alguien? Cuando se descuida. Él no es capaz de enfrentar a un hijo de Dios en comunión, pero en plenitud. Tiene que utilizar tretas. ¿Cómo lo debilitamos? ¿Cómo le quitamos la fuerza? Pero sabe una cosa, mientras el carácter esté, y sabe que Cristo pasó por una tentación en el desierto y tenía hambre, y él no se vendió, no se regaló, no se ofreció por nada de lo que el diablo le ofreció, sino que se mantuvo y siempre citó lo que él había recibido del Padre, la palabra. Eso lo mantuvo firme. Amado, si decimos, pastor, es que soy débil, mire, empieza a cambiar el lenguaje. Cuando soy débil, soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en nosotros en la debilidad. La debilidad es la oportunidad de Dios para dar su poder y su gloria. Porque Dios pone donde falta. Si usted necesita fuerza, pídalas. Si necesita carácter, que sea formado. El carácter es formado. El carácter no es por imposición de mano. Ven, te pongo las manos, oro por ti, ya tienes carácter. No, tienes que pasar por pruebas. Y las pruebas producen heridas. La prueba de Cristo le produjo marcas. Pablo decía, porque tengo las marcas de Cristo, azotes. Pablo tenía azotes como Cristo. Y había sido, y no hay heridas solamente del cuerpo, sino del alma, menospreciado. Y él decía, pero ¿cómo que estos judíos, conocedores de la ley, van a menospreciar lo que la misma escritura que ellos están diciendo? Lo van a menospreciar si ahí habla del Mesías, y él lo demostraba con las escrituras, con lo que llamamos Antiguo Testamento, demostraba que el Mesías Salvador Jesucristo era el enviado de Dios para salvación de ese pueblo, pero por el orgullo y la religión no lo querían, porque pensaban que la Torá por sí sola, sí, es la escritura, pero esa Torá, la vida de ella está en Cristo, es Cristo mismo, Cristo es la Torá viviente, es la palabra viva que produce en nosotros, es espíritu y es vida, y que produce el carácter necesario de nosotros. Entonces, este león joven es descrito en Proverbios capítulo 30. Y vamos a mirar aquí en las escrituras, Proverbios 30, el verso 29. Amén. Proverbios 30, el verso 29 al 30. Y nos dice esta palabra así: 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Le voy a hablar de una de esas cosas. Dice, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Me voy de la iglesia, hablaron mal de mí, y cosas como esa. Eso es falta de carácter. Es que me hirieron. Y le voy a decir algo. Hay gente que no conoce a Dios y se va a un bar a tomar trago, alcohol, y le parten una botella en la cabeza. Perdone que sea muy gráfico, pero eso pasa. Le parten una botella y le hacen una herida. Al día siguiente está en el mismo bar donde le pusieron una botella y están felices. Pero ¿qué es la iglesia?
Es el lugar donde llega la gente enferma por el pecado y que necesita ser restaurada. Y que mientras están siendo restaurados van a cometer errores. Y eso no es justificable, pero lo van a cometer y es una realidad. Pero ¿sabe qué dice aquí? Que este animal, y está hablando de un animal que nos sirve de ejemplo, porque Cristo es el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, este animal que es hermoso, la verdad es un animal hermoso, por lo que representa. Es hermoso ese animal. Ese animal es fuerte. Entonces nosotros tenemos por el carácter, nos da fuerza, ¿sí? Entre todos los demás. Por eso ese que llegó débil un día será fuerte y hay que entenderlo y hay que tener paciencia. El que se fue, que fue herido, que salió de la iglesia, que por lo que sea, sabe que le faltó carácter, no tenía fuerza. Pero cuando uno o cuando usted le den aquí, ponga esta. Si le dan aquí, ponga esta. Si lo maldicen donde sea, bendiga. Y si lo persigue sus enemigos, ore por ellos. Padre, bendícelos. Eso sabe que representa carácter. Judas era seleccionado por Dios el Padre al lado de Cristo. Y fue el hombre que le entregó y lo traicionó. Pero eso sirvió para que el Hijo del Hombre fue llevado a la cruz. Y como lo predican mucho, los Judas, no los eche, déjelo ahí. Déjelo ahí. Entonces, ¿qué hay que mostrar entre todos? Carácter. En el problema, ahí estamos nosotros, no nos vamos. Dice que ese animal no retrocede. Ese animal no vuelve atrás por nada. Por nada se vuelve, avanza. Mire, usted cometió error hace un año, avance, no vuelva allá. Vamos, avance. Usted tiene dificultades, avance. A pesar de las pruebas que está enfrentando situaciones adversas, avance, diga, avanzo. Y así expresado, así no pueda, diga, avanzo. Eso es carácter. Y este animal es un ejemplo que el Señor nos está poniendo hoy para que avancemos a grandes cosas. Y si Dios te da una idea de negocio, una idea de empresa, ¿qué tienes que hacer? No es no decir, no, es que hay muchos competidores. No, mi producto o mi servicio es el mejor. Vea que dice que ese animal que es fuerte entre todos, ¿sí? Es que nosotros, estando en un lugar donde no hay cristianos, somos luz, somos sal, somos los que le da el sabor a la vida. Hay gente que va a ciertas fiestas, dicen que son el alma de la fiesta, pero cuando llegan a su casa están llorando. Eso era una pantalla, eso era una apariencia. Pero nosotros, si hemos confiado en Dios y el carácter de Cristo está en nosotros, ante la prueba, ahí es donde vamos a mostrar que no retrocedemos y somos fuertes. Entonces, este es el león joven que tiene fuerza. Ese representa el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era así y ese es el ejemplo de todo ministro. Amado, yo he escuchado a hombres de Dios con unción, que Dios los usa poderosamente y Dios los bendiga. Pero ellos dependen de Cristo y nosotros los tomamos como ejemplo. Pero no dependemos de esos hombres, dependemos del Padre. Y estamos con ellos, son nuestros conciertos. Y lo estoy diciendo de esta manera. Nos apoyamos entre nosotros. Y usted sabe con qué fuerza nos apoyamos entre nosotros, con las que Dios nos da. Porque los diferentes ministros que están aquí, que están orando, reciben la fuerza del Señor. Imagínense si hay uno que está orando y produce milagros. Ahora que todos los que estamos orando nos unamos como cuerpo de Cristo, oiga, esto es poderoso. Esto es poderoso. Porque el león anda en manada. Los leones solitarios están en peligro. He visto videos donde hay leones solos y son presa fácil de la hiena. Había un video donde un león viejo
Y ahora vamos a hablar del león viejo. Ese león viejo lo atacaron las hienas y por más que él intentaba, ¿cuál es el problema del león viejo? Los dientes ya no le sirven. Las garras están desgastadas, no tienen fuerza. Pero tuvo que venir un león joven a defenderlo. Y cuando viene, y es que el rugido del león joven se siente. Uno distingue al león joven. Ese rugido es fuerte, es un sonido brillante, es un sonido que cuando uno lo escucha, eso produce, él produce de que paraliza al contrincante. Y cuando se enfrentan dos leones jóvenes, el que tenga más fuerza se queda con el premio. Así pasa. El león que nos defiende a nosotros es el león de la tribu de Judá. Él viene nuestra ayuda, pero ¿sabe qué espera? Que como leones jóvenes, porque en el espíritu se joven, como leones jóvenes estemos fuertes, con las fuerzas de él, con las fuerzas del león. Mucha gente dice, sí, yo tengo a Cristo que me defiende y gloria a Dios nos defiende, pero hay veces Dios nos deja a nosotros, no nos abandona, nos deja solos, pero no nos abandona, nos está mirando cómo nos comportamos en la prueba. Y ahí es donde sale el carácter. Jesús tenía dos hombres al lado, pero dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros podemos tener mucha gente al lado, pero tiene que estar la presencia de Dios. Ahí, la presencia de Dios. Amén. Y la tercera etapa, esa etapa, amén, o esta, antes ya para cerrarla, la etapa del león joven, es el ministerio con la llenura del Espíritu Santo, porque nuestra fuerza viene del Espíritu Santo. Y es la de siervo, la de servidores. El leoncillo no sirve, cazan para él, pero este caza para otros. Y esta palabra representa de que hay madurez. Un niño de 6 años no puede cuidar a un bebé de 3 meses. Pero un adulto, su propio padre, puede criarlo y cuidarlo, proveerle. Eso es lo que es alguien maduro, que provee alimento para otro en la iglesia donde está. Madurez es cuidado de otro, defenderlo, tener discípulos, tener una célula donde uno cuide a otras personas. Eso es madurez. Y representar y tener la fuerza y que la gente vea que no nos derribamos, porque estamos no con nuestra fuerza, sino con la de Dios. Nos agarramos de esas fuerzas. Amén. Pero eso solo lo da el Espíritu Santo y derrama sobre sus siervos esa bendición. Y viene la etapa del león viejo. Yo no quiero hablar del natural, porque el león viejo pierde territorio. El león viejo prácticamente es sacado de la manada. Este león viejo, ¿sí? Mire lo que dice, ¿y quién lo despertará? Ahí en esa parte de la escritura, ¿quién lo despertará? Daniel pudo ver, no al viejo, sino al anciano, que es diferente, porque cuando alguien es viejo, va prácticamente en decadencia física. Pero el anciano puede tener 30 años, puede tener 31, 40 años, puede tener 50 años, todavía hay fuerza. Daniel pudo ver a ese león viejo, perdón, a ese león anciano, al anciano de días, a ese león anciano. Naturalmente es el león viejo, pero espiritualmente es el anciano de días. Ahí en el capítulo 7, el verso 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos todos. Amén. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su rostro llama de fuego. Amén. Está hablando de la apariencia del anciano de días. Y el anciano de días señala al Padre, pero también señala al Hijo. Porque aquí dice
que uno como apariencia de hijo de hombre, está hablando de Cristo, se le acercó al anciano. Pero en Apocalipsis habla de la apariencia del hijo, de la apariencia del hijo. Allá en Apocalipsis nos está diciendo, Apocalipsis 1, 14 y 15, nos está mostrando a Cristo con la misma apariencia, con los mismos color de cabello, con el rostro de fuego o rostro de sol y vestidos blancos, porque el Padre y Cristo son uno solo, están unidos en un solo espíritu. ¿Y qué representa esto? La madurez para aconsejar, la experiencia en el Evangelio, experiencias de vida que son valiosas. Pero para llegar allá, Pablo, que también era un anciano, era un hombre probado y aprobado por Dios. Amén. ¿Para qué? Para poder afrontar situaciones en los territorios, porque lo que había era principados. No crea que alguien porque tiene unción ya la ganó. Y no estoy menospreciando la unción. Gloria a Dios por la unción, porque eso es lo que nos sirve. Sino que Dios permite que ahí donde vamos a batallar, con la unción esté la comunión íntima y esté el recorrido que nos sirve a nosotros en el Evangelio como ancianos. Entonces Jesús se sienta como anciano, pero que espera que dentro de su pueblo haya ancianos que aconsejen a las nuevas generaciones que llegan, que vienen como leoncillos, que quieren cazar, que ya están llegando a leones jóvenes, pero el anciano enseña al más joven, lo va conduciendo. Eso es carácter, eso es lo que representa. Esa era la historia que yo le decía, que los árboles más viejos están alrededor de los más jóvenes para protegerlos. Por eso usted y yo necesitamos pastores, necesitamos gente que tenga sabiduría, que tenga recorrido, que tenga testimonio, gente cuyo testimonio de entender que son ancianos, que han superado la etapa de leoncillos y de leones jóvenes y que están ahí porque lo de Cristo nos pertenece. La herencia de Cristo es compartida, somos coherederos, pero para poder ser coherederos con Cristo, y la palabra dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque no puede heredar. Por eso hay gente que no hereda bendiciones, hay gente que no puede alcanzar un ministerio, hay gente que no recibe bendiciones, sencillamente porque no han madurado, porque usted no le da un vehículo. Usted no le puede entregar una camioneta a un niño de 12 años. El padre a los 12 años de su hijo no le entregó el ministerio, tuvo que pasar un proceso. Hasta los 30, que era maestro, le tuvo que impartir el Espíritu de Dios sobre él en su ministerio, y ahora sí, vas a ser tentado, sales de la tentación y te vas a predicar en toda Galilea, en Samaria, en diferentes lugares. En Samaria estuvo, en Siria con la mujer sirofenicia, en Capernaum, en Capadocia, en todos esos lugares desarrolló el ministerio. Y ahora, después que mostró como león joven, nuestro Cristo de la gloria está sentado en el trono, intercediendo por usted y por mí, que algunos están como cachorros y hay gente que se queda como cachorro porque no tienen carácter de león joven. Algunos hemos pasado a la etapa de leones jóvenes y todavía no hemos llegado, pero un día llegaremos a lugares celestiales, un día estaremos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pablo, en el libro de Gálatas capítulo 4, habla acerca de un pueblo, de una iglesia que se llamaba Galacia, en la cual había algunos problemas. Ellos recibieron el evangelio de la gracia, pero cuando empezaron a escuchar a los judaizantes, empezaron a dejar la gracia por las prácticas
judaicas. Sí, por esas fiestas, por la ceremonia, empezaron a dejar la fe a un lado. Y Pablo sufría por eso, porque él estaba haciendo un trabajo, llevando una palabra para que la gente entendiera que Cristo es el centro de nuestra vida. No es la Torá en sí. La Torá nos guía, la Torá es la palabra, pero necesitamos la esencia de la palabra, que es Cristo mismo. Amén. No podemos desechar la palabra es necesaria, pero se necesita la presencia de Dios para que esa palabra nos sea revelada. Amén. Entonces, Gálatas capítulo 4, el verso 19, el apóstol Pablo, mire cómo le hablaba. Hijitos míos, le hablaba como a niños, como a leoncillo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No había sido formado el carácter en la vida de esta gente. No había sido formado y él sufría. Es como cuando uno ve un hijo que está cogiendo unos caminos equivocados, uno sufre. Pero yo le he enseñado la palabra, pero yo le he dado consejos, pero yo le he dicho, y sigue y coge por otro lado. Por eso se necesitan maestros de la palabra de Dios que enseñen la sana doctrina, las sagradas escrituras. La sana doctrina va a conducir a una vida agradable a Dios. No es decir, no, es que tenemos la sana doctrina. ¿Y cómo está tu vida? No es eso. Es que esa palabra escrita desde el principio, que los judíos le llaman Torá, que son instrucciones, las necesitamos. Para pasar de una etapa a otra, necesitamos instrucciones de otros. El león joven puede aconsejar al leoncillo. Y el león anciano o viejo puede enseñar al más joven. Y aún enseña a todos. Y entre ancianos se aprende. Y por eso Pablo está diciendo que Cristo tenía que ser formado. Y ahí en Efesios, capítulo 11, Efesios, está diciendo el apóstol Pablo también que la naturaleza de Cristo tenía que ser formada en nosotros. En el capítulo 4 de Efesios, en el verso 11, está diciendo que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es madurez, esto es carácter, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que debemos de ser leoncillos, para ser maduros, amén, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es necesario. Por eso necesitamos esta escritura, pero que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo esté en nosotros, para cuando tomemos la escritura podamos aprovecharla. Por eso hay gente que no tiene a Cristo y dice, no entiendo, es que le necesita la presencia para que se produzca carácter. El Espíritu de Dios va a producir carácter en nosotros. ¿Sabe para qué? Para que seamos esos leones y para que las amadas sean las leonas de Cristo. Amén. Quiero orar en esta hora, porque en 2 Corintios 4:16 habla del hombre interior. El hombre interior tiene el carácter de Cristo, es el hombre espiritual. Amén. Y en esta hora vamos a estar orando para que ese carácter sea formado. Amén. Sea formado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los oyentes, que esta palabra pueda servir, Señor, de edificación en sus vidas. Que la palabra que ha sido expuesta de carácter, Señor, la necesitamos cada día. Yo bendigo la vida de cada uno de aquellos que se han conectado, Señor, y que han recibido esta palabra, y por cada oyente que a futuro la va a escuchar para que salga edificado.
En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.